Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a contestar la pregunta, ¿cómo afecta la proyección hacia el otro? Vamos a leer primero unas cuantas citas del libro y luego vamos a explicar con ejemplos cómo vencer las proyecciones que son tan dañinas para el crecimiento espiritual. Mientras no aprendamos a proyectar a través del espíritu, nosotros siempre vamos a estar proyectando a través de las percepciones, a través de lo que percibimos, a través de nuestras experiencias personales y el ego. Y nosotros tenemos la tendencia también de acomodar nuestras percepciones a nuestra conveniencia, dándole siempre diferentes formas. Y por esa misma razón es que dudamos entonces de las percepciones de los demás y las juzgamos. Es que si yo soy capaz de hacerlo, pues ellos también. El documento 103.2.10 dice: el hombre tiende a identificar el impulso a atender sus necesidades con su ego, con su yo. Una conciencia desviada puede volverse responsable de muchos conflictos, preocupaciones y penas, además de un sinfín de infelicidad humana. El párrafo 1 de la sección 1 de este mismo documento dice: puesto que la personalidad es única, no hay dos mortales idénticos. No hay dos seres humanos que puedan interpretar de forma similar los impulsos del espíritu de la divinidad que vive en su mente. Por tanto, eso lo mismo pasa con los impulsos del ego, ¿no? Y las percepciones. No hay dos humanos que perciban las cosas de su ego igual. Los espíritus que residen en nosotros tienen para cada uno de nosotros un plan diferente. Un plan diferente para la vida eterna, ¿no? Por lo tanto, nosotros no podemos interpretar igual las revelaciones de nuestra experiencia personal para este fin. Todos tenemos una misión diferente. Pero sí debemos tener una mente abierta y receptiva, porque mira lo que dice el siguiente párrafo. Aunque tu religión o tus experiencias sean un asunto de experiencia personal, es muy importante que te expongas al conocimiento de un vasto número de otras experiencias religiosas con otras interpretaciones distintas. Y entonces luego dice, explica por qué. Para que puedas prevenir el peligro de que tu vida religiosa se torne egocéntrica, circunscrita, egoísta y no sociable. Es decir, si nos cerramos creyendo que tu religión es la mejor y es la única y es la verdadera, estás negándote al bien del otro y al bien del colectivo y a una ampliación de la diversidad de conocimiento que existe en estos temas espirituales. Si te cierras a dar como un hecho un libro sagrado, o peor aún, adjudicarle la autoría a Dios de cualquier libro sagrado que haya hecho el hombre aquí, pues tu mente se cerrará cada vez más. El campo cósmico se va abriendo cada vez más cuando tú tienes una mente abierta. Si la tienes cerrada, estás cerrando toda la información que el campo cósmico te puede ofrecer. La sección 5.2 dice: la idea ideal de hacer el bien a otros no es más que negarle al ego ciertas cosas para beneficio del prójimo. Lo mismo sucede cuando le negamos al ego creer en un hombre o en un pueblo o en un libro sagrado por el beneficio de recibir la revelación del mismo espíritu en nuestra experiencia personal. ¿Okay? Si nosotros le podemos negar al espíritu ese cierre de mente para abrirnos a las infinitas posibilidades de información diversa que existen en el espíritu. Es decir, si el ego te dice, para poner un ejemplo de las cosas que el ego nos puede decir, si el ego te dice que envidies a otro y tú te niegas y más bien celebras con el otro su triunfo o lo que sea, le estás negando entonces al ego algo que beneficia al otro y por ende te beneficia a ti mismo, porque todo lo que se da se recibe doble. Yo era evangélica hace muchos años y un día al conocer más a Dios
porque siempre sí fui una buscadora, pero tuve un tiempito, una época en mi vida en que fui evangélica y conociendo más a ese Dios, okay, que no era precisamente el Dios del Antiguo Testamento, pues entonces me di cuenta de que tenía que abrir mi mente, porque había cosas que no eran coherentes. Es decir, el conocer a Dios, el conocimiento de Dios te hace ver que hay incoherencias en lo que te revela con lo que dice la Biblia. El párrafo 5 dice: la felicidad humana se alcanza tan solo cuando el deseo egoísta del yo y el impulso altruista del yo superior, el Espíritu Divino, están coordinados y reconciliados por la voluntad unificada de la personalidad integrante y supervisora. El hombre se enfrenta constantemente con el problema de arbitrar la contienda entre los impulsos emocionales y el crecimiento moral de los impulsos altruistas. También hay que arbitrar cuando de conocimiento intelectual y de crecimiento espiritual se trata. Es decir, hay que usar la razón para tomar la decisión correcta, el correcto discernimiento del espíritu. Luego dice: en el intento de asegurar un bien equivalente para el yo nuestro y otros yoes, no siempre se puede resolver satisfactoriamente dentro de un marco espacio-temporal, pero en la vida eterna estos antagonismos serán solucionados. Es decir, es difícil, pero la intención de lograrlo en esta vida tiene un valor grandioso y vale la pena lucharlo. Pero en la eternidad se resuelve todo lo que no se pudo resolver aquí. Con la intención sola, el espíritu puede hacer maravillas. Entonces, habiendo leído estas citas que nos muestra que somos diferentes, que recibimos distintas revelaciones y por tanto vamos a interpretar, tener una opinión diferente, que debemos socializar también nuestras experiencias para poder percibir esa gran diversidad de formas que tiene el espíritu de revelarse a nosotros. Vamos entonces a ejemplificar cómo es que proyectamos erróneamente y cómo es que esto perjudica nuestro crecimiento espiritual. Para comenzar, tengamos en cuenta que todo es energía y cada proyección que hacemos es un flujo de energía, sea positiva o sea negativa. Digamos, por ejemplo, cuando tienes un problema de cualquier tipo con otra persona o un problema de índole personal y luego, debido a esa frustración que ocupa tu mente, cavilando entre toda esa mezcla de pensamientos, tratas mal a alguien, significa que estás proyectando tu frustración sobre otra persona. Esa persona que quizás nada tiene que ver con el asunto o la causa de tu frustración se sentirá ofendido o ofendida. Tanto el que ofende como el ofendido carecen de falta de perdón. Por tanto, el ofendido te devolverá esa proyección, si no de palabra, de pensamiento, te llega una proyección negativa, luego el ofendido va y comenta con alguien y proyecta su versión, y esos otros con quien ellos comentaron, pues también van a proyectar sobre ti, sea con palabra, con pensamiento, con mala cara, con distancia. Luego tú vas a volver y comentar con otros más: no sé qué le pasa a esta persona, parece que le contaron ciertas cosas y eso no fue así, fue de esta otra, y comienza a darle más forma a tus versiones, a tus percepciones. Y quizás recurra a justificaciones o a tergiversaciones, inclusive, o distorsión de la percepción. Estás proyectando ahora una visión diferente de la misma causa, y esos otros proyectaron a su vez sobre ti su percepción, y se vuelve todo entonces un sistema complejo, bien complejo, de percepciones tóxicas, que hasta que no se vaya a la raíz del problema, a la causa, no se va a resolver. Hay que resolverlo allí, a ese nivel. Y seguimos entonces, si no lo resolvemos, seguimos entonces montados en esa rueda tóxica. Sin embargo, hay una forma fácil. Veamos la versión del sabio.
del hombre espiritual maduro. Este es el hombre o la mujer espiritual que enseguida que ocurre un problema, ellos, o cuando alguien lo ataca a ellos, ¿no? Un problema, un conflicto. Ellos ponen ese conflicto, ese problema, esa situación que se presentó en ese momento en manos del espíritu. ¿Ok? Manipulándolo con la mente y en silencio. Si no es no con palabras sería ya casi como un ataque, sino con la mente. Lo manipulan y en silencio. Perdonan inmediatamente en el instante del ahora, cuando ocurrió. Y seguidamente proyecta amor, devolviendo el agravio a quien lo propició a su lugar de origen, pero ya en esta forma llena de amor y perdón. Es decir, yo no acepto este conflicto, esta causa, esta raíz, este agravio, como quieras llamarlo, no lo acepto. Y entonces estás liberando ese flujo de energía para que el espíritu entre. El espíritu me libera de esto a mí y se hace cargo. Entonces yo lo devuelvo a su lugar de origen, pero cargado de amor y perdón, con una puerta abierta ahí para que el espíritu entre y sea quien redarguya a esta otra persona que cometió la falta. Eso es lo que pasa seguidamente en el mundo espiritual y energético. Es que una vez que hubo una proyección de conflicto, fue rechazada sin palabras, en silencio, y a través de esos impulsos energéticos de una mente que le devolvió a la mente del otro, es decir, del causante, pero con una carga de amor y perdón, como lo hizo Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En realidad ellos saben lo que hacen, lo que no saben es qué es lo que pasa detrás del mecanismo. Porque con nosotros, si nosotros conociéramos bien el mecanismo de las energías, aprenderíamos a tener un comportamiento diferente. ¿Okay? Porque al no conocer este mecanismo, pues entonces creas un mecanismo tóxico, porque de todas formas el mecanismo se crea. ¿Okay? Uno crea un mecanismo energético. Tú lo puedes crear positivamente o lo puedes crear tóxicamente. Pero al devolverlo con una carga de amor y perdón, pues a eso le sumas el amor también de la fuente divina, porque hemos abierto un portal donde todo el amor que pueda entrar, entre. Al entrar invade de amor y perdón, no solo al que ocasionó el conflicto, sino al que abrió el portal también. De aquí que dice que si das, recibes. ¿Okay? So, cuando estás abriendo las bendiciones para el otro, las estás abriendo para ti también. Pero si lo que das es negativo, corres el riesgo de recibir negativo. Abres portales tóxicos en líneas de tiempo. Pero cuando devuelves el agravio con perdón y amor, liberas al otro y te liberas a ti mismo. Al otro está liberado y dentro de un portal donde fluye energía de amor y corazón, entra el espíritu a trabajar en el corazón de esa otra persona. Es difícil, pero hay que empujarse uno mismo a ponerlo en práctica hasta que lo perfecciones a través de perdonar y amar múltiples veces. Es decir, que no es que hay quien lo puede solucionar en un instante la primera vez, pero a veces se necesita practicarlo varias veces antes de alcanzar el logro. Eso es difícil porque nosotros estamos acostumbrados a ser egoístas, a juzgar, a tomar las cosas de manera personal, pero de forma intermitente se van abriendo con un trata que tiene la intención de hacer los cambios y sabe que es difícil y que no puede. De forma intermitente uno va abriendo pequeñas ventanas de intenciones que le permiten al espíritu, el espíritu las aprovecha y por ahí se cuela, por decirlo de alguna forma, y hace maravillas. Hay quien dice, cuenta hasta 10 antes de reaccionar. No, lo mejor es no reaccionar del todo y entregar el agravio en ese momento al espíritu. Claro que eso necesita pues tener la práctica, tener el hábito ya de hacerlo, pero siempre hay que empezar por un principio, hay que empezar por algo. Tenemos que ejercitar el pensamiento a no cavilar, sino a ceder el poder al espíritu, dejar que el espíritu haga su trabajo, entregárselo, dárselo. Y luego, pues entonces uno da ese salto cuántico del hecho al desecho y dejar que el espíritu actúe. Y seguir haciendo el bien en el presente instante,
instante tras instante, haciendo los deberes, en lo mejor de nuestras capacidades, ¿no? Si la mente sigue pensando y cavilando, estamos frenando el trabajo del espíritu. Nosotros tenemos que quitarlo de la mente, el conflicto, y dejarlo todo en las manos del espíritu. Todos hemos visto, pues, personas que cuando le agreden, los ven que se quedan calladitos y no dicen nada. Alguna vez, todo el mundo ha tenido haber visto eso alguna vez, aunque sea en una película o en alguna novela o algo. Algunos puede que actúen así porque son cobardes y no saben defenderse o no saben reaccionar por miedo. Pero hay otros que no son cobardes, sino valientes y sabios, y silenciosamente manejan la energía con la mente y encomiendan el conflicto al espíritu para ellos poder seguir en modo espiritual, amor y paz. Como que es como decir, Padre, es como decir con la mente, ¿no? Porque no es decirlo con palabras, es como decirlo con la mente y al mismo tiempo sabiendo que todo es energía, lo que tú hablas es energía, lo que tú piensas es energía, todo es energía, lo que sientes, todo. Puedes decir, Padre, sácame de este conflicto. Tú dijiste que el universo es cordial conmigo, con tus hijos, y yo lo creo. Okay. ¿Qué pasa al hacer esto? Que se transfiere la posible corrección a la persona conflictiva, pero con una carga de amor para facilitarle al espíritu que haga su trabajo. Es decir, yo abro el camino con el perdón y el amor hacia el otro, y el espíritu entra o se monta en ese flujo de energía, por decirlo de alguna manera, y trabaja en el corazón del otro. Así yo no tengo que hacer nada, ¿no? El espíritu se mueve con facilidad a través de ese canal energético de amor y hace el trabajo de redarguir al otro, de la falta, del error, ahora, en este instante. Ya el tiempo que le tome al otro a asimilarlo y hacer sus correcciones, ya eso no nos corresponde a nosotros, eso ya es un trabajo del otro. No es igual cuando uno perdona inmediatamente que cuando uno lo hace al cabo de un tiempo. Es más efectivo en el momento. El error se corrige más fácilmente en el momento que ocurre, para no darle tiempo a que haya cavilaciones, que se sumen justificaciones, negaciones y otras versiones, ¿no? Así que es conveniente redirigir la energía inmediatamente que el ego o el yo inferior nos hace proyectar de forma negativa. Cuando nos llegan los pensamientos negativos, los debo devolver inmediatamente a su lugar de origen, pero siempre llenos de amor y perdón, sin ningún juicio. He transformado o he transmutado la energía y he abierto un canal energético de amor y perdón para permitirle al espíritu trabajar en el otro. Cuando esto ocurre, entonces que multiplicamos el bien común de la fraternidad de los hombres, los hijos de Dios. Otro ejemplo, no de aquí para allá, sino de allá para acá. Fíjense cuando un sabio no reacciona a nuestras estupideces, porque a veces nosotros cometemos estupideces con los demás, ¿no? Y entonces cuando nos hacemos conscientes de esa estupidez que cometimos y el otro nos mira así, pero no reacciona a nuestra estupidez, nuestro corazón se pasma. ¿Okay? Se queda como perplejo, como una culpa, y se retracta de la acción. O bien es posible que muchos pidan perdón, disculpas inmediatamente, o hay bien otros que por cierto orgullo no piden la disculpa y no la piden. Pero en cierta forma, no todos, pero algunos se aprenden la lección. Y aplicamos entonces, si aprendemos la lección, aplicamos entonces una restricción a nuestras vidas para ser más respetuosos en el futuro. Y si bien el orgullo o las falacias del ego aún persisten, hubo un avance y hacemos el cambio. Hubo un instante, quizás no consciente, de que abrimos esa puerta del espíritu de intención. Ay, me equivoqué, ay, I'm sorry. Y él, entonces el espíritu entró antes de que la volvamos a cerrar y va a seguir haciendo su trabajo. Al sabio poco le importa si le pides disculpas, si no le pide. Esto es un área del ego y el sabio lo sabe, pero se alegra de tu cambio, de nuestro cambio, puesto que desde un principio
te perdonó o me perdonó si fui yo la que lo hice. Y el que da con sinceridad nunca pide nada a cambio. Veamos lo que dice el documento 103, 9, 10. Dice: cuando la razón conoce la diferencia entre el bien y el mal, y cuando la sabiduría escoge lo verdadero y no el error, demuestra ser guiado por el Espíritu. El párrafo 2 dice: el pensamiento está totalmente relacionado con la vida material y debería estar dominado en general, aunque no del todo, hacia los dominios espirituales por la verdad. Mientras estemos en la carne, no lo vamos a poder dominar 100%, pero se puede. Solo que trascenderá el cuerpo, que haremos una fusión, ¿no? Si nosotros llegamos a ese 100%, fusionaremos con el espíritu y nos pasará lo mismo que a Enoc y a Elías, ¿no? Para esto hay que alcanzar un excelente nivel de maestría. Okay. El ego es quien nos hace percibir de forma errónea a su conveniencia personal. Luego, basado en eso, es que nosotros hacemos esas proyecciones. Hacemos la percepción y después las proyecciones. Por eso hay que trascender el ego para que nuestras percepciones sean guiadas por el Espíritu. Todo lo que vemos, sentimos o escuchamos debemos procesarlo a la luz del Espíritu que nos va guiando la voluntad del Padre. No esperes una voz, no esperes una voz. Ejercítala y en ese ejercicio se te va revelando. Se te va revelando dentro de ti, tú lo vas a conocer. ¿Cómo lo vas a conocer? Uno viviendo en el ahora, haciendo el bien constantemente, y te vas dando cuenta que eso te va dando esa satisfacción, ¿okay? Y esa es la voluntad del Padre. Cuando proyectamos negativamente estamos funcionando en el ego, pero cuando proyectamos positivamente estamos proyectando en el Espíritu. La proyección negativa son celos, envidias, odios, juicios, prejuicios. La proyección positiva está basada en potencialidad, atribuyéndole al otro cualidades dignas de ser admiradas. Aun cuando estas no se ven, son potenciales, no las vamos a ver. El libro dice que Jesús amaba a los hombres porque les atribuía gran valor. Y era porque él veía los potenciales. Todos tenemos grandes potenciales, pero no todos luchamos por descubrirlos, activarlos y ponerlos en función del Espíritu. Expliquemos otra forma de cómo manejar nuestras proyecciones, dejándolo en manos del Espíritu para poder crecer y contribuir al Supremo a la vez que contribuimos al bien común del colectivo. Por ejemplo, nuestros órganos funcionan sin que tengamos que decirle nada, ¿no? Nosotros somos conscientes de que tenemos una máquina viviente y que tenemos riñones, tenemos pulmones, tenemos un sistema digestivo, tenemos la piel, tenemos muchos órganos y muchos sistemas. Si no alimentamos bien el cuerpo, entonces lo intoxicamos y lo enfermamos. No estamos conscientes de cómo funciona por dentro de nuestra máquina viviente. Es decir, que no le decimos al hígado, limpia aquí o limpia allá, o al pulmón, respira un poquito, respira más fuerte. Nosotros eso lo hacemos automáticamente, involuntariamente. Solo cuidamos la alimentación y él sabe qué hacer. En el espíritu es igual. Solo cuidamos los pensamientos y las proyecciones y el espíritu se encarga del resto. Le damos alimento espiritual. No vemos al espíritu, tampoco podemos ver nuestro crecimiento espiritual, pero ahí está haciendo su trabajo. Mientras vamos agregando entonces granitos de arena al crecimiento total de la humanidad, de los hombres. Primero a nivel individual y después vamos al nivel colectivo. Una vez en el camino del espíritu funcionamos en amor y con un corazón limpio y puro. Cuando todos funcionemos en amor y nos tratemos con palabras dulces y hasta, ¿por qué no?, románticas y poéticas, el flujo energético entre hermanos será hermoso y glorioso. A veces pensamos que el vocabulario romántico poético está reservado solamente para entre parejas, ¿no? Y esto está muy lejos de la realidad espiritual. Quien piensa así está todavía funcionando en el ego, en la carne, aún su mente no ha sido purificada. El lenguaje angelical es romántico, es poético, incluso nuestro Padre Celestial es romántico. Esta forma de expresión, bueno, nuestro Padre Celestial nos está hablando de nuestro Padre Creador, es decir, Cristo Miguel, que Él es romántico. Esta forma de expresión entre ellos y con nosotros no contiene,
¿okay? No connota ni un ápice de deseo de la carne. Una sola vez en mi vida yo he podido experimentar, poder estar en un grupo de hermanos compartiendo, celebrando una noche, una velada, una cena, juntos comulgando en el espíritu y compartiendo un lenguaje espiritual, romántico, poético, filosófico, religioso, yo diría incluso hasta trascendental. Éramos 8 personas, entre hombres y mujeres, y nadie traspasó sus límites. Hubo un total respeto y abundancia de amor. ¿Okay? Y esto fue mucho antes de que yo conociera el libro Durantia, que el libro Durantia habla mucho de esto, de estos temas, ¿no? El libro Durantia para mí fue la confirmación de muchas experiencias. Es posible aprender el lenguaje del amor entre hermanos para tener ese lenguaje entre la hermandad de Dios. El amor romántico y poético, religioso, filosófico entre hermanos, muchos lo ven como algo inaceptable. Piensan que al final es un pretexto para el sexo. Tales mentes no están limpias y proyectan esa suciedad sobre los que se aman, ¿no? Amar es algo tan espiritual y tan subjetivo y tan amplio que no debería estar sometido a ningún juicio o valoración relacionado con la carne, con la máquina viviente, que es meramente material, un vehículo o un medio para alcanzar el objetivo espiritual. No es lo mismo amar que desear. El amor es proyección del espíritu, el deseo es proyección del ego y la carne, pero se ha arraigado de forma errónea en nuestra cultura. Entonces, culturalmente hemos cerrado los flujos energéticos del amor puro que no piensa en sexo. El día llegará que estando ya mayoritariamente funcionando en el estado de luz y vida, no reduzcamos o no limitemos de las relaciones afectivas y podamos comunicarnos de forma más dulce y amarnos libremente. Y no mirar la palabra romántico o poético como un adjetivo sexual que esté prohibido entre amigos y hermanos de la fraternidad divina. Algún día se cambiará ese chip mental de que no puede haber relaciones amigos y amigas sin un fin sexual. Cuando 2 o más hijos de Dios son liberados y espirituales, el amor de Dios fluye a través de ellos y el amor de Dios es romántico y poético. Y cuando esto trasciende el sentir es glorioso. Es a este nivel de amor que podemos empezar a proyectar la armonía, la paz y el amor a nivel de civilización. Hay que negarse a las guerras, hay que negarse a todo lo que estorbe en la paz y el amor de la humanidad. Ni una sola guerra es justificada. Quien justifica guerra aún vive en el ego y proyecta odio y no amor. Por tanto, aún no conoce a Dios, porque si conocieras a Dios, estuvieras en contra de todo eso, porque Dios es amor. Así que los espero en el próximo video. Hasta pronto.